Hola queridos amigos del violonchelo, ¿cómo están? Yo soy Génesis y esto es Gagachelo. Para el día de hoy veremos el arpegio Do mayor una sola octava. Este arpegio viene relacionado a la escala Do mayor que vimos anteriormente. Si no han visto el video, se los dejo por aquí. Y sin más preámbulo, comencemos. En el cello principalmente vemos tres arpegios. Estos tres arpegios son arpegio tónica, arpegio subdominante y arpegio dominante séptima. Para el día de hoy solamente veremos el arpegio tónica. Este arpegio es el arpegio conformado por los grados primero, tercero y quinto. Entonces, si hablamos de Do mayor va a ser el primer grado, el grado fundamental. Y de ahí empezamos a contar las notas. Entonces, el primer grado es Do, el tercer grado sería Mi, porque contamos Do, Re, Mi. Y el quinto grado sería Sol, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Con estas tres notas que tocamos en el arpegio, la vamos a terminar con su octava. Ustedes saben que la escala comienza en una nota y termina en su nota octava más arriba, ¿sí? Entonces, si es la escala de Do mayor, comienzan Do y terminan Do. Y si es el arpegio de Do mayor tónica, entonces es Do, Mi, Sol y Do. En el pentagrama sería de esta forma. Hacemos el primer grado, que sería la cuerda Do al aire. Luego hacemos el Mi, que sería tres noticas a más arriba. Entonces el Do es el que está dos líneas adicionales por debajo del pentagrama. Mi sería la primera línea adicional del pentagrama por debajo. Luego vendría el quinto grado, que sería Sol al aire. Y por último hacemos la octava, que sería el Do en el segundo espacio del pentagrama. Y esta sería su forma ascendente. Entonces lo repito de nuevo, sería Do, Mi, Sol y Do. Esto es entonces, como les digo, de forma ascendente. Ahora lo vamos a hacer de forma descendente, que sería devolviéndonos, ¿sí? Entonces haríamos el Do agudo, Sol al aire, Mi y Do al aire. El arpegio completo sería así. Como se dan cuenta, el arpegio lo tocamos entre la cuerda Do y Sol. Si aún no conocen las notas que tocamos en las cuerdas Do y Sol, les dejo un video aquí. Y listo amigos, eso sería todo por hoy. Para los próximos videos estaré haciendo los demás arpegios. Recuerden que son tres y yo sé que a veces para audiciones, para entrar al conservatorio, para audicionar para alguna orquesta les piden los tres. Y claro, con muchas más octavas, pero por el momento estaremos poco a poco. Entonces vamos octava por octava. Espero que les haya servido este video. Me dejan saber en los comentarios qué otros arpegios y escalas les gustaría aprender. Si les gustó, regálenme un like y si no se han suscrito, los invito para que no se pierdan de ningún contenido. ¡Chao!